Bueno, pues buenas tardes. Gracias por escoger esta sesión, que como veis, no sé si lo pondrán ahí, se llama Contabilidad y Auditoría en tiempos difíciles. Yo creo que lo que parece que ha quedado claro durante las sesiones de hoy, aquellos que hemos podido asistir a varias, que se repite un contexto de continuo cambio, marcado por la incertidumbre. Alguno ha sido más optimista y ha hablado de certidumbres. A mí me gusta hablar que creo que la certidumbre es que va a haber incertidumbre, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que vamos alineados. Para dar esta sesión contamos con Carlos Ibáñez. Carlos es socio de KPMG, actualmente socio de KPMG. Ha hecho su carrera en diferentes firmas, pero actualmente pues, está en la práctica de KPMG y especialista sector consumo, industria y pues, en compañías nacionales, pero de ámbito internacional. A Jordi lo conozco un poco más, estamos en la misma firma, en Price. Jordi pues, ha hecho toda su carrera en el sector energía. Actualmente pues, lidera grupos cotizados importantes, nacionales, pero con presencia internacional. Y obviamente también pues, tiene un gran background en temas de pues, sectores regulados, energéticos, eléctricas, que como veis en estos tiempos pues, son cambios, ¿no? Y son importantes, ¿no? Yo creo que para empezar, yo creo que tú me decías que tenías 20 años en la práctica de auditoría, tú me decías el otro día 18. Mi pregunta que os hago, ya para empezar, ¿habéis vivido algún año donde no hayan sido tiempos difíciles? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, antes de nada, gracias, Carlos, por la presentación y buenas tardes a todos. Yo diría que sobre esta pregunta, a mí me gusta ser positivo. Y yo diría que he aprendido mucho. O sea, más que ha habido tiempos difíciles, he tenido la capacidad, pues, en estos últimos 20 años, pues, haber vivido momentos con cierta complejidad que lo que hacen es aportarnos experiencia en el día a día de nuestro trabajo y así aportar conocimiento a nuestros clientes. Entonces, yo diría que, más que tiempos difíciles, he aprendido mucho, ¿no? Y, en el fondo, durante muchos años he estado aprendiendo gracias a estas dificultades que día a día, ¿no? Porque ahora podemos hablar del COVID, o de la circunstancia actual del conflicto, pero en el fondo, si tiramos para atrás, pues nos podríamos remontar con multitud de aspectos que han afectado a nuestros clientes y, por lo tanto, a nosotros como profesión, ¿no? Bueno, lo primero, que esté en el sector de energía no significa que os pueda decir cuándo va a bajar el precio de la electricidad ni el precio del barril, ¿vale? Ya lo intenté el otro día, ¿eh? O sea, no vayáis por ahí, os puedo explicar cosas, pero no sé cuándo bajará, ni si bajará. Continuando un poco con lo que decía Carlos, y cuando preparábamos esta reunión, pensábamos los momentos de crisis dificultosos que hemos pasado desde que ha empezado el siglo, ¿no? Y el siglo empezó, que aún me pilló en la universidad, con la crisis de las .com, ¿no? Y cómo afectó esto, ¿no?, a los enfoques de los reguladores, a que había que implantar más control interno, cómo cambió el mundo de la auditoría para auditar los ingresos, ¿no? Cuando yo empecé, la PL era una línea del balance, ¿no?, un poco, y ahora cómo se desarrolló, y lo más importante es auditar bien los ingresos, ¿no? Lo empalmamos con el 11S, que también tuvo su momento divertido. Luego llegó la crisis de 2008, la crisis financiera del 7-8, ¿no?, en la que el mundo cambió completamente. Vivíamos aquí en España en unos sectores en boom constante, el inmobiliario, el energético, el bancario, y de un día para otro se caía todo, ¿no? Y la valoración de los activos financieros, los activos inmobiliarios, deterioros, la crisis de liquidez que había. O sea, yo en ese momento estaba en un cliente que está haciendo la compra más importante de su historia y había comprometido la línea de financiación con un banco que desapareció, con el Royal Bank of Scotland. Y esa transacción casi se fue al garete por culpa de la crisis financiera, ¿no? Y bueno, con nosotros como auditores estábamos preocupados de los potenciales impactos que podría haber, ¿no? Luego, estamos en un contexto de que los riesgos geopolíticos cada vez están más incrementados. No hay año que no haya un país en los que nuestros clientes tienen inversiones, en los que entre un gobierno populista haya expropiaciones. Se lo hemos visto desde el caso icónico que fue YPF para Repsol, a los casos en gas natural que le expropiaron en Colombia, a Red Eléctrica en Bolivia,
y los giros van subiendo. Incluso algunos populismos, sin meternos en charcos políticos, pero han llegado a economías más avanzadas o del primer mundo como el nuestro, ¿no? Hemos pasado el Brexit, que por cierto, además hoy ha dimitido Boris Johnson. Ha dimitido. ¿No? Ha dimitido, ha dicho. Exacto. Eso es lo que sale. Eso es lo que sale. Lo han acompañado a la puerta, digamos, ¿no? Llegó el COVID, ¿no? El COVID fue la revolución total, bueno, revolución negativa, ¿no? Para cómo lo cambió todo, ¿no? Desde riesgos financieros propios a la manera de trabajar las empresas y nosotros, ¿no? Y cómo cambió totalmente nuestra profesión. Y ahora estamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania y una dinámica que ya venía de antes, de todos los incremento de costes de las materias primas, de los suministros, gestión de la cadena de suministro, subida de los tipos de interés, inflación. Bueno, estamos en un entorno realmente interesante, seguramente agravado por el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Y aparte pasan cosas que no nos habían pasado antes. El miércoles Citi decía que el barril de Brent bajaría a $60 a final de año, principio del que viene, y el mismo día, por una huelga en Noruega, el precio del gas alcanzó su récord histórico. Entonces, desacoplamiento ya también de las materias primas, que era una cosa que era impensable hace unos años, ¿no? Entonces, en este entorno, los inversores son más exigentes, ¿no? Con las empresas, primero, con todo lo que explican y cómo valoran y preparan sus estados financieros, y con el auditor que los certifica, ¿no? Y además, detrás de los inversores, de los usuarios de los estados financieros, vienen los reguladores también, ¿no? Oye, el nivel de exigencia es total para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otras incertidumbres o tiempos difíciles, ¿no? Las normativas, las de auditoría, las de contabilidad. Yo siempre pienso en un ejemplo. Cuando entró en vigor la NIF 16, en el sector energético estábamos discutiendo sobre el derecho de pastureo, si eso confería control o no control del activo, ¿no? El derecho que un pastor donde se instalaba un parque eólico pudiera seguir paseando sus cabras daba control o daba control del activo. No puede ser que sea todo tan complejo, ¿no? La ISA 315 revisada, que es un cambio sustancial, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un entorno en que, como decía Carlos, la única certidumbre es que habrá incertidumbres y tenemos que aprender a navegar en este entorno, ¿no? Sí. Yo veo que por lo que cuentas te han cundido los 18 años, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que le has sacado partido a ello, ¿eh? Sí, sí. Entonces, en este contexto, que yo creo que está claro y se ha hablado durante el día de todo el tema de incertidumbre, todo el tema de fiabilidad, ¿qué habéis visto en vuestros clientes, ya un poco más aterrizado a la práctica nuestra de auditoría? ¿Cuáles son las áreas que habéis visto, digamos, hasta ahora? Hemos terminado un tema con el COVID, no terminado, porque ahora sigue habiendo cierto repunte, ¿no? Pero en junio del año pasado estábamos pensando que ya estábamos saliendo y que todo parecía que iba a tomar un ritmo distinto, ¿no? En febrero pasa lo que pasa, febrero-marzo, estamos en una situación que se está alargando aparentemente más de lo esperado, ¿no? Entonces, en este contexto, tanto los años anteriores, ¿cuáles son las áreas que habéis visto, que se han visto más impactadas y donde nosotros como auditores hemos tenido que hacer un poco mayor esfuerzo o mayor trabajo? Ahora me toca a mí, ¿eh? Ahora... Sí. A ver, yo diría... A este le vamos a poner lo del Twitter, que ha dicho antes, ¿vale? Yo diría, dos de las áreas que yo considero que tanto en los últimos ejercicios como en el presente ejercicio 2021 y 22 que vamos a tener de cierres, hay dos aspectos que a mí sobre todo más me preocupan, ¿no? Más me preocupan o más me van a ocupar y creo que nos van a ocupar a todos. Uno es todo lo que tiene que ver con las correcciones de deterioro de valor. Correcciones de deterioro de valor de todo el activo, ¿no? Ahora haré un repaso. Y la segunda es, y va muy ligada a esta primera, es la aplicabilidad del principio de empresa en funcionamiento. Yo creo que las dos son áreas bastante críticas. Si vamos a la de correcciones por deterioro de valor, pues no nos tenemos que olvidar que es todo el activo del balance, ¿no? Desde los fondos de comercio y los activos netos, cuando hacemos una inversión en una compañía y hacemos una asignación de precio pagado en un balance, tanto en las cuentas individuales como en el consolidado, ¿no? Como las inversiones financieras, tanto si tenemos instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio. Ya decía antes Jordi, ¿no? Pues no solo por la volatilidad en el mercado de capitales, las cotizaciones de compañías que vamos a tener inversiones, sino incluso por los tipos de cambio, la fluctuación que está habiendo en los tipos de cambio, puede ir muy bien una inversión
en moneda local, pero cuando le convertimos a euro, pues tener un deterioro solo por el efecto del tipo de cambio. Si vamos a existencias, pues también tenemos posible riesgo con las existencias. Ahora mismo yo pues recuerdo en el cierre de 2021 un cliente que tiene un consumo de gas muy importante en su proceso productivo, que cerró la planta productiva. ¿Por qué? Porque no era capaz de vender a un precio razonable el stock a clientes y por lo tanto tuvo que cerrar la planta productiva durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, otra área, existencias, que también afecta a clientes. Evidentemente, pues tenemos el ejemplo de China, ¿no? Evergrande en el 2021, ¿no? Que ha hecho una bola de nieve que en aquel sector de la construcción pues ha afectado a muchas compañías. Y esto de una forma u otra puede afectar a nuestros clientes en la liquidez en el cierre del ejercicio. Y por último, no nos olvidemos de los créditos fiscales, aunque en la norma española y en IFRS, a diferencia de US GAAP, que sí que se deterioran, cualquier baja del activo va contra el propio activo y no con una provisión. Sí que es verdad que estas estimaciones de deterioro de valor puede hacer que haga plantearse la no recuperabilidad de estos créditos fiscales. Por lo tanto, es otra área que yo creo que es muy relevante, ¿no? Y para hacer todo este análisis, el cliente hace estimaciones sobre futuro otra vez incertidumbre. Antes en la sesión anterior se hablaba de incertidumbre. El cliente aplicará, al haber incertidumbre, aplicará subjetividad. Y al haber subjetividad, habrá juicio por parte del cliente en la determinación de esas estimaciones que van a afectar a esos rubros del balance. Y como nos va a afectar, nosotros como auditores vamos a tener que evaluar el nivel de juicio que tiene el cliente y desde nuestra perspectiva. Y ahí, pues como os habéis encontrado en muchas ocasiones, pues no es tan fácil, ¿no? Porque estamos hablando de perspectivas futuro de los diferentes negocios, ¿no? Y por tanto, con la incertidumbre que hay, pues hay que empezar a trabajar en diferentes escenarios. Antes Oriol Amat también hablaba de que en época de COVID, y yo pues lo puedo cerciorar con los casos que he vivido, pues antes, cuando hacían estimaciones, los clientes hacían una estimación de futuro, ¿no? Pues en época de COVID ya nos encontramos con 2, 3 escenarios diferentes, con diferentes probabilidades de cómo podía ir el futuro. Y de eso la realidad final, pues a lo mejor no se parecía mucho, pero lo importante en todo esto es cómo el procedimiento que hacía el cliente y el juicio que aplicaba, pues tuviera un sentido y una base importante, ¿no? Cuando vamos al principio de empresa en funcionamiento, que en el fondo va ligado con todas estas estimaciones de incertidumbre, cuando evaluemos que hay algunos indicios, pues problemas de cobros de clientes, problemas en la cadena de suministros, problemas de pedidos con proveedores, ¿no? Incrementos de los tipos de interés, dificultades para cumplir covenants, dificultades para cumplir subvenciones otorgadas en ejercicios anteriores, que tienes que mantener un número de empleados y por lo tanto a lo mejor no la vas a cobrar. Y tenías expectativas en tus flujos de tesorería futuros que ibas a utilizar esa caja para poder hacer depende de qué inversiones. Pues todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta al cierre de ejercicio para evaluar si realmente tenemos un problema de empresa en principio en funcionamiento, ¿no? Y al final, con todo esto, yo creo que la parte más importante nuestra es que como auditores debemos aplicar el escepticismo profesional, ¿no? Al final, ser capaces de evaluar esas estimaciones que hace el cliente como de razonables o como de fundadas, esas hipótesis que haya utilizado, que sean razonablemente, bueno, pues que nos parezcan bien, ¿no? Yo enganchando un poco con esto que dices, Carlos, del escepticismo profesional, ya no aterrizado a líneas concretas de los estados financieros, pero sí a un nivel pervasivo, ¿no? Y creo que deberíamos estar atentos al riesgo de fraude, ¿no? Yo creo que en la situación actual, incluso si pensáis un poco en cómo vino en los últimos años, serán las 3 condiciones de fraude están un poquito más elevadas que en situaciones históricas, ¿no? Los incentivos o la presión para cometer fraude, creo que están incrementados, ¿no? La presión para mejorar resultados, para conseguir la financiación, para tocar los estados financieros y que te den el préstamo del ICO. Lo dispongas, no lo dispongas, lo necesites o no lo necesites. Luego el incentivo personal, ¿no? de manipular los estados financieros, conseguir ese resultado, conseguir esos bonus. También en el entorno burbujas, ¿no? Manipular estados financieros con el incentivo de hacer crecer ese negocio para poder conseguir un pelotazo, convertirte en un unicornio, lo que sea, ¿no? Por tanto, por la pata de los incentivos o de la presión, pues
parece que está incrementado, ¿no? Luego la oportunidad, el otro elemento del fraude, ¿no? La situación del COVID, que me sabe un poco mal hablar del pasado, pero es que creo que el COVID nos ha traído el teletrabajo y el cambio en los procedimientos de nuestros clientes y los cambios en el control interno. Y no sé si todos nuestros clientes han adaptado a la velocidad que lo deberían haber adaptado. Entonces, empresas o clientes que están alterando sus procesos por el teletrabajo, el control interno todavía no es suficientemente robusto, los sistemas no están suficientemente desarrollados, pues la oportunidad de cometer fraude también está incrementado, ¿no? O la propia reducción, por ejemplo, de las plantillas, ¿no? Es decir, no solamente porque tú adaptes tus procesos, sino también porque hay determinadas compañías que se han visto que han tenido que reducir por motivos de negocio posiblemente algunas de sus estructuras. La segregación de funciones, pues quizá no es la adecuada o no es la que venía siendo hasta la fecha, y además pues todo el proceso de supervisión, monitorización de determinadas cosas. Yo creo que lo ha dicho Uriol antes, me decía, la situación que nos encontremos ahora quizá viene de X años atrás, ¿no? Entonces, quizás lo que nos encontraremos en el futuro, en los próximos años, va a ir derivado de lo que hay. Y hay una cosa que está fuera del guión, pero yo estoy pensando ahora que cuando hablamos de fraude no es solo porque intenten inflar las ventas o intenten inflar lo que creen que van a hacer a futuro, sino puede ser que en un contexto en el que hay todo el mundo habla de una crisis y por lo tanto se espera que vayan mal los resultados, aprovechar para este año provisionar más de lo que tocaría, ¿no? O sea, es decir, que al final el fraude es para arriba y para abajo, es decir, que la estimación sea razonable y que tenga, ¿no?, aplicar un juicio en todo ello, ¿no? Totalmente. Bueno, y el otro elemento, la actitud, ¿no? Bueno, si equipos más desapegados, no se puede fomentar la cultura corporativa de ética, de cumplimiento de los estándares de control interno, pues bueno, la actitud quizá no es la mejor que pueda tener una compañía para prevenir el fraude, ¿no? Bueno, esto me da igual, no me siento identificado, nadie me está diciendo nada, lo único que hago es firmar un formulario cada mes o cada 6 meses diciendo que está todo súper bien, pero no hay espacio para la cultura, ¿no? O la formación se hace por teletrabajo y por videoconferencias, ¿no? Entonces, en este entorno, pues aquí, como decía antes Carlos, ¿no?, el escepticismo profesional es la clave, ¿no? Y además, lo que vemos también es que hay que aplicarlo en todo el proceso de la auditoría, ¿no? Ya desde la planificación, incluso desde la aceptación del cliente, ¿no? Al final, esto como dice Warren Buffett, ¿no? Él no invierte en negocios que no entiende, ¿no? Pues si no entendemos el negocio de nuestro cliente, pues difícilmente lo podremos aceptar, ¿no? Y hay que ser escépticos, no decir, bueno, pues sí, hay un circuito aquí, más o menos lo entiendo, no, hay que cuestionárselo ya desde el momento de la aceptación, ¿no? Y no le va mal, ¿eh? No le va nada mal, no le va nada mal. Y tiene años de experiencia. Unos cuantos, más que... Entonces, hemos hablado yo un poco por recopilar, porque creo que habéis hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de corrección de valor de los activos, hemos hablado de going concern, hemos traído, como no puede ser de otra manera, el escepticismo profesional. Jordi aquí pues nos hablaba del riesgo de fraude en este contexto, y esto suena a mucho tiempo, esto suena a muchas horas, esto suena a mucho trabajo. Ya veremos si luego somos capaces de repercutir estas horas, este trabajo, ¿no? Que el ICAC nos decía esta mañana que la expectativa es que se incrementaran, ¿no? Pero bueno, quitando la parte de los honorarios de aquí... Nuestros clientes no estaban, ¿no?, en la sesión. No estaban, yo creo que no estaban. O sea, pero ahora sí que están en la pregunta. Es decir, ¿cómo veis que los clientes valoran esto? ¿Qué creéis que esperan de nosotros? ¿Qué le podemos aportar en este contexto de cambio continuo, de incertidumbre, de tiempos difíciles que aparentemente vamos a seguir teniendo en el futuro? ¿Empiezo yo? Venga. Por ejemplo, yo diría que la anticipación, ¿no? Es decir, pueden haber cambios regulatorios o no cambios regulatorios, pueden haber aspectos contables de cierta complejidad. Yo creo que la norma contable de hace 20 años ahora ha evolucionado mucho, ¿no? Ya no hablo de normas post-IFRS o US GAAP, sino hablo de la normativa contable española. Ha evolucionado mucho y se ha complicado mucho y, por lo tanto, se requiere de expertos contables, que ahí estamos nosotros, ¿no?, de ser capaces de darle respuestas, ¿no? Entonces, sin llegar a impactar contablemente cómo tienen que, ¿no?, las cifras de cómo tienen que reconocerlo, sí que acompañarles en ese proceso de cómo ellos tienen que hacer el impacto contable, ¿no?, de la valoración, qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y el desglose que en su caso habrá que hacer en las cuentas anuales,
toda esa anticipación y cuanto antes se haga dentro del proceso de la auditoría, pues es más relevante y no dejarlo para última hora, ¿no? Que entonces vienen las sorpresas, que el cliente no entiende, que dice que el auditor siempre es, ¿no?, el malo de la película, cuando al final solo intentamos, ¿no?, reproducir lo que la norma contable puso en su día, ¿no? Sí, no, ahondando en esto, Carlos, a ver, lo que decíamos antes, tenemos la certeza de que es muy probable que nos pase algo, ¿no?, de cara al cierre del ejercicio, mientras estamos haciendo auditoría. Entonces, y es una cosa que ya lo venían pidiendo los clientes, y aquí tenemos que ser más valientes o más decididos, adelantar mucho trabajo, y que las áreas críticas, yo siempre digo una cosa, ¿no?, en mis clientes, nos tenemos que ir de vacaciones de Navidad sabiendo que todo lo relevante que sabemos que existe en esa compañía a esa fecha está conceptualmente cerrado, ¿vale? Otra cosa es que lo tenemos que acabar de compilar, documentar, lo que sea. Porque es la única forma de que si en enero o febrero surge algo muy relevante, tengamos pulmón como auditores para poder afrontarlo. No sé si os acordáis, hace unos años, la actualización de balances, ¿no?, que no se sabía si entraba en el año, no sé si era el 13 o el 14, si era para este año o para el siguiente. Bueno, pues a mí me pilló en un cliente, en un grupo cotizado, y de no ser porque habíamos hecho todo el trabajo de deterioro, de fraude de sistemas, de reconocimiento de ingresos, de reporting internacional, con un hard close a octubre, pues esas discusiones se nos hubieran comido el tiempo y no hubiéramos podido llegar, ¿no? Entonces, por este lado también, yo creo que los clientes nos están pidiendo esto. Oye, sabiendo que nos van a pasar cosas, lo que sabemos que tenemos ya, cerrémoslo cuanto antes y cerrémoslo como tenga que ser, ¿vale? Otro ejemplo, ¿no? Hablaba con una empresa que no es cliente nuestro, ¿no?, pero me decía, no, oye, me están pidiendo, luego hablaremos un poco de esto, pero me están pidiendo que diga que he analizado los impactos del cambio climático y que no me afecta demasiado, ¿vale? Y eso se lo dijeron pues a final de año. Dice, oye, mira, es que yo si pongo esto, estoy poniendo una mentira, porque es que no he hecho este análisis. Entonces, si me lo habéis dicho en mayo, hubiera hecho este análisis y lo hubiera puesto con toda la tranquilidad del mundo en mis estados financieros. Ahora tengo que poner una frase etérea que no dice nada, que solo para que podamos poner el tic en caso de que alguien pregunte, pero que no estoy realmente cómodo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de cosas son las que nos están pidiendo nuestros clientes en este campo. Yo creo que otra experiencia, justo esta mañana, y esto es verdad, es esta mañana, me ha llamado un cliente, tiene una combinación de negocios este ejercicio, una combinación de negocios en la que hay una opción de compra cruzada y por lo tanto hay un pasivo potencialmente a reconocer en el consolidado. Y yo ya le he avisado, este pasivo hay que reconocerlo, ¿no?, y fluctuará en función de tu mejor estimado, de cómo quieres que al final vas a pagar ese sobreprecio, la parte de la opción. Y claro, yo, ¿qué hago? Yo me intento poner, ¿no?, empatizar con el cliente, ponerme en su lugar. Él tiene un consejo de administración en el mes de septiembre, en el que, sin dar las cifras de cierre, tiene que hacer su mejor estimado de qué va a tener en el balance al cierre de ejercicio. Cuando tienes una combinación de negocios que a lo mejor es el 30% de tu activo y no le dices al consejo que vas a reconocer un pasivo, porque nosotros somos expertos, pero el cliente se dedica a muchas otras cosas más que la contabilidad. Por lo tanto, ahí es donde podemos aportarle valor, ¿no? Pues que yo sea capaz de anticiparle, ¿no? Oye, que sepas que esto vas a tener que reconocerlo, aunque no tengas la cifra cerrada, por lo menos sí que vas a anticiparle al Consejo de Administración que va a haber un pasivo. Y no nos encontraremos en marzo del 2023 con un pasivo reflejado que nadie era consciente de que iba a existir, ¿no? Entonces yo creo que esta es una parte relevante. Y yo creo que para acabar, ¿no? Bueno, por mi parte, no nos podemos olvidar nunca de la calidad. O sea, al final, aparte de anticiparnos, compartir experiencias de otros clientes, etcétera, etcétera, creo que es muy importante la calidad que nosotros como auditores ofrecemos a nuestros Déjame clientes. que te pregunte, porque en el tema de la calidad, yo creo que todo el mundo hablamos de forma general de calidad. Esta firma tiene calidad, esto es de calidad, este producto es de calidad, pero muchas veces yo creo que el concepto hay que aterrizarlo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué es para vosotros? Cualquiera, el orden es indiferente, o cómo definiríais o qué entendéis como qué es la calidad. ¿Uy? Dale. El primero lleva ventaja, porque Bueno, ya le deja... Que nos enrollamos los dos, No, voy yo, va. Venga, va. Parte de la actitud. Yo para mí, sobre todo, la veo desde la perspectiva de actitud. Es decir, somos auditores, pero para ser auditores y con las normas contables complejas y la norma de auditoría, que tampoco no es fácil, ¿no? Pues debemos ser expertos contables, ¿no? Y el hecho de ser experto contable, ¿no?, requiere formación.
Y lo mismo con la auditoría. Para ser expertos en nuestras materias de auditoría hay que formarse. Y la formación la veo desde dos perspectivas. La formación desde la perspectiva de la firma o de la empresa en la que estamos, o autoformación, leyendo normativa, ¿no? Que al final hay que leerse la normativa, es que hay que leerse la normativa y el plan contable, ¿no? O sea, no podemos tener un profesional en nuestra firma que no se lea el plan contable, o sea, hay que leerse, ¿no? Y la segunda es el que decimos el on-the-job training, ¿no? Es decir, hay que estar en el día a día con el equipo, trabajando, encontrarse con el caso concreto de experiencia y ser capaz de resolverlo, solos o con la ayuda de nuestros compañeros. O sea, yo me refería sobre todo a esta más parte por la parte de capacitación, exacto, de formación, de un poco del training, ¿no? Sí, que constantemente tenemos que estar formándonos. Hay cambios normativos cada 2 por 3. Ahora ha habido la norma de ingresos contables de los 5 pasos, ¿no? En el 2021. Pues ayer estuve con una startup que decía, no, si mi negocio es vender así. Y cuando empiezas a preguntar, al final vimos que había descomposición del contrato, del reconocimiento de ingresos, en 2 o 3 partes de ingresos. Y por lo tanto, esto es distinto. No es tan intuitivo, ¿no? Y por lo tanto hay que formarse, leerse la norma entera, no entenderla. Vale, pero aparte de la capacitación, de la formación... Yo quería, siguiendo con lo que decía Carlos, oye, hay que tener estos conocimientos, pero yo creo que hay que tener una actitud también de cara a la calidad, ¿no? Y no, como personas y como firmas, ¿no? Y lo primero es querer aprender, tener este interés para aprender. Oye, las normas son complejas, cambian, pero si no tenemos el interés en aprenderlas, es que no seguiremos adelante, ¿no? Yo siempre pienso en una cosa que dice una persona de nuestra firma, y dice, no entiendo cómo, siendo auditores, no os habéis leído al menos 3 o 4 veces la ley de auditoría, ¿vale? No tiene ningún sentido, ¿vale? Es como si eres abogado y no te has leído el Código Civil, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Luego también una actitud de escuchar, ¿no? Porque es la forma de aprender y volcarlo en calidad. Escuchar a los equipos, ¿vale? Porque, oye, nuestras firmas, el último que se incorpora es licenciado. O sea, no hay ningún tonto en las firmas. Todos son personas capacitadas. O sea, hay que escucharlos. Y hay que escuchar a nuestros clientes. No hace falta tener un proceso de feedback súper formal con los clientes, pero hay que escuchar lo que nos dicen y decir, oye, esto está bien, esto está mal, no me has ayudado con esto, creo que me ayudes más con lo otro. O sea, hay que estar escuchando a los clientes. Y otro punto, y me ha gustado mucho lo que decía Ana Gené cuando decía que había sido auditora. Yo creo que hay que estar orgullosos de ser auditores. O sea, nuestro papelito, bueno, nuestros 4 papelitos, ¿no? que ahora son 4 páginas, antes era una única hoja, tienen valor para nuestros clientes, aunque sea solo para que pueda ir al banco y labrar la línea de crédito. Y nosotros tenemos que estar orgullosos de darle valor a nuestros clientes, y a veces nos da la sensación de que nos cuesta ponerlo en valor, ¿no? Oye, somos una firma clave en el funcionamiento del sector financiero de este país. Pongámoslo en valor, estemos orgullosos de ello. Bueno, eso lo han dicho esta mañana, ¿no? O sea, estaban hablando de qué vale el logo de esta firma en este papel, ¿no? Es decir, cuánta fiabilidad aporta ese documento, ¿no? Y la sesión previa a la noche decía que os necesitamos que nos ayudéis. Por lo tanto, esta confianza, esta fiabilidad, y un poco yo desdoblaría, ¿no? Tú has hablado mucho del componente de capacitación en la parte de calidad, ¿no? Tú has hablado más que yo, lo que veo por mi experiencia profesional, más de comportamientos, ¿no? De actitud, ¿no? Sí. Que además son 2 elementos que por sí solos, pues quizá no valen, ¿no? Sino que son complementarios, ¿no? Totalmente. Además, estamos viendo un poco que los stakeholders, estos grupos de interés, bancos, clientes, proveedores, cualquiera, esperan de las firmas, la capacitación aparentemente ya se da, o ya se espera. Esta gente son listos, esta gente tiene información, esta gente tal. Y se espera que el comportamiento sea íntegro, que sea profesional, y nos lo enseñaban esta mañana, ¿no? Hay un requerimiento en las nuevas normas del Código de Conducta de que apliquemos una serie de valores que vayan asociados a estos comportamientos. Pensemos que las firmas somos mucha gente con muy poca experiencia que se incorpora a las firmas
y van creciendo de forma muy rápida las firmas. Por lo tanto, van a hacer lo que vean que hacemos los que tenemos mayor experiencia, ¿no? Y por lo tanto, si le damos valor a determinados temas, yo por ejemplo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? De que aunque sean las 11 de la noche, hay que dejar la información recogida, hay que dejar la sala ordenada. Es que no podemos dejar información confidencial del cliente a expensas de que cualquier persona de la limpieza, cualquier miembro de seguridad, con un cacharro como este, puede hacer cualquier información y se puede revelar. Si no ponemos en valor esto, que va más de comportamientos que de capacitación, por lo tanto, yo creo que no lo estaremos haciendo bien. Entonces, tenemos que tener esta responsabilidad como miembros más senior del equipo para dar este mensaje a los equipos. Pero bueno, yo quiero ahora moverme. Hemos hablado mucho del pasado, ¿no? Hemos hablado de qué hemos visto en los clientes. Vamos a acabar en alto, porque estamos aquí, auditoría de tiempos difíciles, hemos hablado de incertidumbre, hemos hablado de crisis, hemos hablado de Rusia. Tenemos que ir subiendo, tenemos que ver si acabamos en alto. Entonces, ¿qué retos tenemos para los próximos años? ¿O qué retos creéis que tenemos que afrontar para los próximos años? Jordi. Pues mira, yo, en mi perspectiva, hay un tema que me apasiona, que lo veo súper interesante y muy relevante en nuestros clientes, y es cómo están afrontando el análisis de los impactos del cambio climático en sus estados financieros. ¿Vale? Yo sé que esta mañana hemos tenido una sesión de sostenibilidad y no voy a hablar, no voy a solaparnos con lo que ha pasado, pero sí que es cierto que desde, os diría, 2019, 2018, las grandes empresas de este país han iniciado un proceso para ser muy sensibles y muy alineadas con los objetivos de cambio climático. Os diría que no hay empresa del IBEX que no tenga un objetivo de ser net cero, cero emisor de dióxido de carbono para 30, 40 o 2050. Hasta las petroleras han dicho que serán emisores neutros de carbono en 2040 o 2050. Y esto, primero para ellos, tiene unos impactos que pueden ser, muy sustanciales en sus estados financieros, ¿no? Pensad, supone un cambio en el proceso productivo. Hay que descarbonizar el proceso productivo. Pues esto puede suponer nuevas inversiones, deteriorar lo que está ahora construido. Información que es pública. Como consecuencia de esto, Eni, la petrolera italiana, tenía un problema de competitividad ya de antes, pero dejó sus refinerías a cero. Están valoradas a cero. ¿Vale? Porque vio que con el cambio climático, los compromisos que habían adquirido, sus refinerías no tenían valor, ¿no? Vemos que se están tomando deudas y bonos cotizados en los que se están referenciando los tipos de interés a la intensidad de la huella de carbono. ¿Vale? Pues es un cambio sustancial, ¿no? Las vidas útiles. Oye, si estos activos no nos ayudan a cumplir nuestro compromiso, el compromiso X de cambio climático que hayamos adquirido, para un periodo concreto, pues a lo mejor la vida útil técnica que superaba ese periodo, pues a lo mejor la tendríamos que recortar. Las provisiones de desmantelamiento, ¿vale? Porque son dos cosas, o que se adelantan en el tiempo, que son incrementadas, o bien que asumimos un compromiso nuevo de desmantelar, ¿no? Un compromiso constructivo. Los pasivos medioambientales. Bueno, todo este tipo de cosas que surgen de una cosa que aparentemente es muy etérea, que es cambio climático, un compromiso que muchas empresas están adquiriendo o que les están haciendo adquirir para ser neutras en emisión de carbono en los próximos años, que al final tiene su impacto en un debe y un haber, ¿no? En las cuentas de nuestros clientes. Entonces, nosotros como auditores, yo creo que es interesantísimo, ¿no? Cómo lo abordamos y nos plantea unos retos que son, ¿no? Como dirían los ingleses, muy challenging, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos, ¿no? Oye, ¿qué obligación tenemos como auditores de evaluar o decir que la compañía está cumpliendo sus objetivos de ser net zero, ¿vale? Y en esto hay un ejemplo muy claro que es el informe de Shell, ¿vale? Que el auditor dice que no es capaz de decir si la compañía va a cumplir con sus objetivos de ser net zero, ¿vale?
Luego, otra cosa que puede pasar con temas de cambio climático, tengamos clientes que aparentemente estén siguiendo caminos que pueden ser contradictorios, ¿no? Pensad en los coches. Hay un compromiso de descarbonizar los vehículos. Oye, hay unos que dicen que será eléctrico, hay otros que dicen que será combustible descarbonizado, sintéticos, biofuels, lo que sea. Bueno, ¿cómo convivimos como firma asumiendo que dos empresas tienen caminos distintos para llegar al mismo sitio, ¿no? Y luego trabajos adicionales que pueden surgir en el que a lo mejor los estándares que tenemos son complicados. Para hacer trabajo los podemos hacer, pero que no nos permiten llegar hasta donde le gustaría llegar al cliente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este mundo de impactos de cambio climático tenemos una oportunidad como auditores y como firmas, incluso como personas, de desarrollar todo un campo nuevo interesantísimo, ¿no? Como consecuencia de estos tiempos difíciles en positivo. ¿Tú, Carlos? A ver, yo creo que adicionalmente al que dice Jordi, que estoy totalmente de acuerdo y es más reciente, yo creo que hay otro reto importante dentro de la profesión, que es todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, ¿no? Yo creo que en los últimos, yo no sé si años, diría décadas, ¿no? Ha habido una presión en las organizaciones, hablo de los clientes nuestros, ¿no? En transformar su organización hacia organizaciones más eficientes, más automatizadas, más centralizadas, ¿no? Y ahí yo es lo que me he encontrado, ¿no? Que los perfiles de los directores financieros y de los miembros de la dirección de la compañía tienen un conocimiento cada vez más sólido de los sistemas de información y de los entornos de sistemas sobre los que trabaja sus procesos y, por lo tanto, tienen cierta capacidad de control de todo el proceso, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, como profesión, nosotros tenemos que ser capaces de dar una respuesta a la altura, ¿no? Y, por lo tanto, como auditores financieros, independientemente de que tengamos nuestros equipos de auditores informáticos, tenemos que trabajar, ¿no? Para ser capaces de tener una conversación de tú a tú con un financiero en el cual él sabe de conocimientos tecnológicos y, por lo tanto, ser capaces de entender cómo puede impactar dentro de un proceso y de un riesgo de auditoría un proceso informático de la compañía, ¿no? Y doy un paso más allá, y es como firmas, ¿no? Como auditores, cómo somos capaces de automatizar nuestras pruebas de auditoría, centralizar pruebas de auditoría de cara a aportar más valor al cliente e incluso hacer análisis masivos de datos, ¿no? y poder evaluar el 100% de la población, donde podemos posiblemente darle mucho más valor al cliente que efectuando una selección de una muestra, ¿no? Entonces, yo creo que este es otro de los retos que como profesión tenemos. Está claro y comparto, no sé si se escucha, sí, y comparto totalmente lo que decís, especialmente en lo último. Yo creo que tenemos que hacer como firma o seguir invirtiendo en esta parte tecnológica porque el mundo va hacia ahí y nuestras competencias, hablando antes de formación, de capacitación, nuestras competencias digitales, ¿no? Pues tienen que seguir avanzando pues para poder entender mejor a nuestros clientes y seguro reenfocar posiblemente alguna de las pruebas que veníamos haciendo de un modo pues, posiblemente pues, más tradicional, ¿vale? No lo he dicho al principio, pero los que están conectados van haciendo preguntas por el chat, ¿vale? Entonces, me han llegado dos, por eso tengo el móvil aquí, que voy mirando. Pero antes de darle las preguntas al chat, sí que me gustaría, aquí que estamos en Petit Comité, si tenéis alguna pregunta a Jordi o a Carlos, que se la hagáis. Yo creo que podemos aprovechar, tenemos 10 minutos, tenéis el micro por ahí y si no, pues voy lanzando las preguntas y las vais pensando, ¿vale? ¿No os animáis ninguno? ¿No os animáis? Preguntarle que os explique el recibo de la luz. Igual somos capaces de sacar algo positivo esta tarde de aquí, ¿vale? Pues mientras la pensáis... Después le pregunto yo por el recibo de la luz, a ver cómo... Mientras la pensáis, hay una que me llega, para ti, Carlos, que, a ver qué tal, ¿eh? O sea, ¿cómo afrontar nuestro trabajo ante los nuevos modelos de negocio disruptivos que nos presentan los clientes? Este es colega. Yo diría, mira, Jordi antes ha dado una introducción a este punto. Él ha dicho que antes de aceptar un cliente tenemos que ser capaces de evaluar si entendemos el negocio y si somos capaces de hacer una auditoría de calidad, ¿no? y controlando los riesgos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es
entiendo que se refiere sobre todo a startups o nuevos negocios. No podemos interactuar Bueno, online. pero entiendo que se están refiriendo a nuevos negocios, modelos de negocios que a veces pues no tienen nada que ver con lo que teníamos en el pasado, ¿no? Entonces, y el ejemplo que he dicho antes del reconocimiento de ingresos es una compañía que en principio vendía un producto, pero en el fondo dentro había un servicio y había que desagregar con la norma de ingresos en 2 pasos, ¿no? Pues yo creo que es importante, primero esto que decía Jordi, ¿no? Hay que evaluar si somos capaces de poder auditar una compañía con un nuevo modelo de negocio y que nos seamos capaces nosotros, ¿no? Esa es clave. Y no tener miedo a preguntar todo lo necesario para ser capaces de tener un conocimiento suficiente y adecuado para poder evaluar riesgos de auditoría y hacer el mapa de riesgos, etcétera, etcétera. Y la segunda, que suele pasar, que cuando tienen modelos disruptivos, estas nuevas compañías son muy tecnológicamente avanzadas. Y por lo tanto, todavía más, lo que decía yo antes de la tecnología, es de aplicación. Es decir, si nos encontramos un cliente que ahora dice que transacciona con blockchain, por decir algo, pues tendremos que ver si somos capaces de coger el cliente, si nos vemos capacitados para avanzar y auditar esa compañía. Si no, pues creo que tenemos que dar un paso al lado, ¿no? Y ver si nos formamos en ese área o no nos formamos, ¿no? Pero yo creo que lo primero de todo es tener claro si conocemos lo que vamos a auditar. Y si no lo conocemos, a preguntar y leer para ser capaces de entrar en detalle. Y si no, creo que ya reflexionaremos por la noche si tenemos que leer, pero de momento lo descartamos. Decimos, mira, yo no me veo capacitado para hacerlo, ¿no? Perfecto. Jordi, tú también tienes. Bien. También tienes. Aquí pregunta, no sé si este es amigo o no. A ver. Tú lo valoras. ¿Puede haber otras dificultades derivadas de otros aspectos no relacionados con la crisis que también dificulten la contabilidad y la auditoría? Pues sí, seguro que sí. Bueno, además de lo que decía ahora Carlos, ¿no? Negocios disruptivos, entenderlos, tal, ¿no? Aceptarlos, ¿no? Pero sí que hay situaciones que incluso, mira, hay una que es fruto de la bonanza, ¿no? Y es la liquidez que ahora está mismo en los mercados. Es fácil invertir, los fondos tienen ganas de invertir, las family office tienen ganas de invertir. Y esto te puede llevar a que estés tú en tu cliente tranquilamente y invierta un fondo. Y empiezas a mirar quién es este fondo y a lo mejor este fondo, la procedencia del dinero es dudoso, ¿no? Pues bueno, encajando un poco también con lo que hablábamos de escepticismo profesional, esto es un riesgo incrementado como consecuencia de la no crisis, ¿no? De estos excesos de liquidez. En entornos también de crecimiento, ¿no? Pues lo que decíamos un poco antes, ¿no? El fraude, esquemas imaginativos de retribución, ¿no? Stock options, phantom shares, todo este tipo de cosas que a efectos contables y además teniendo en cuenta el tipo de interlocutor que suele haber en esta empresa, que es mucho más orientado a negocio que a la contabilidad, pues nos puede generar alguna dificultad, ¿no? Y en términos de auditoría, hombre, yo diría, porque ya está un poco explicado por lo que decía Carlos, ¿no? Para complementarlo, creo que el gran reto que tenemos, ¿no? Es el de formar a los equipos en este tipo de clientes, ¿no? Cuando has hecho toda esta inversión de un nuevo cliente, un negocio interesantísimo, lo has conocido, has entendido los flujos de ingresos, lo has trabajado. Oye, ¿cómo somos capaces nosotros también, ¿no? de empezar a apalancarnos en este cliente, hacerlo una cuenta rentable y además manteniendo a los equipos, ¿no? Esa formación que habíamos hecho, que se quede en el equipo, que resida y que redunda en una auditoría más eficiente. Hay una pregunta para ambos, ¿eh? Venga. Sobre la integridad. A ver si soy capaz de leerla bien, ¿vale? Dice, ¿cómo medirla? ¿Tiene cierto confort el entorno de juicio y escepticismo profesional? Lo que pregunta. Estoy chateando, digo, desarrolla un poco más, pero no me contesta. Sí. O sea, quien haya preguntado, que desarrolle, porque, o sea, es decir, bueno, en términos de integridad. Sí. Es decir, Jordi, por ejemplo. A ver, yo creo, medible con un número, no lo sé.
No lo sé, ¿vale? Y tiendo a pensar que no. Ahora, supongo que se refiere a integridad del auditor o... Integridad del cliente. Pone, Vale. integridad del cliente, cómo medirla y si tiene cierto confort, el entorno de juicio y escepticismo profesional. Vale, o sea, yo creo que un número diciendo este cliente es un 7,2 en integridad, yo creo que no. Sí que es cierto que tenemos diversos factores, fuentes de información y conocimiento que nos pueden llevar a concluir claramente, creo claramente, que este cliente es íntegro o no íntegro, ¿no? Todo herramientas de scoring, entrevistas, buscar referencias, lectura de estados financieros, preguntar por los accionistas, saber quién es el director financiero. Yo creo que se puede construir entre comillas, un rating o una conclusión de si este cliente es íntegro o no íntegro, ¿no? Yo creo que aquí la integridad, fijaros que yo la interpreto como asociada a estos valores que te transmite el cliente. Es decir, igual el cliente tiene una solvencia técnica, está estructurado, tiene recursos suficientes como para poder afrontar con garantías pues, su cierre contable, sus operaciones y tal, pero hay algo, eso que nos da que no es muy íntegro, que no es muy ético, que no es muy que pinta de que nos vaya a ocultar algo. Pero yo, por ejemplo, mientras decía lo de la puntuación, tienes razón, yo la puntuación no la puedo poner, pero si yo pongo en una barra a todos mis clientes, sí que te podría decir cada uno, este es un pelín más íntegro que este, todos son algo íntegros o suficientemente íntegros para que los auditemos. Pero sí que si no, seguramente si no, estaríamos incómodos en nuestra profesión como auditores y no haríamos el trabajo de ese cliente. Pero dentro de la integridad sí que yo creo que hay niveles de integridad y yo creo que con nuestra experiencia, y por eso yo creo que las firmas de auditoría, pues hay un poco la pirámide, ¿no? De que contra más experiencia tienes, eres capaz de ver cosas que a lo mejor gente con menos experiencia no ve. En función del cliente, saber con quién tienes que dialogar para determinados aspectos. ¿Qué quiero decir? Puede ser que el financiero tenga un interés en alguna cosa, porque, por ejemplo, puede pasar que se le haya pasado un tema contable y que el auditor lo haya visto. Y que nos venda la moto, por decirlo de una forma, pero, sin embargo, si yo veo que me crea dudas sobre la integridad del financiero, a lo mejor tengo que ir un paso más arriba, ¿no? Bueno, voy a ir ¿cuánta otra información no te ha dado? ¿Cuánta otra información Exacto. pues te ha dado a medias? Sí. Pero lo que quiero decir que tenemos nosotros nos debemos al final a los accionistas de nuestros clientes y por lo tanto tenemos que ir subiendo de escalafón hasta quedarnos tranquilos de que tenemos información suficiente adecuada para poder concluir, ¿no? Y a veces yo creo que sí que en el día a día, si todos reflexionamos, podremos encontrar en algún cliente, alguna de las personas que estaban en los clientes, que no sean todo lo íntegras que nos hubiera gustado. Pero yo creo que al final como empresa, como sociedad que auditamos, no debería haber un problema de integridad. Y si lo hay, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es no aceptar encargo, ¿no? Hay lo que decías tú del tufo, ¿no? de cómo se huele. Yo creo que hay una cosa que es súper importante, es ver cómo se comunica el cliente con nosotros y con sus equipos, ¿no? Típico cliente que trabaja con secretismos con sus equipos, que se queda la información, un grupo muy reducido de personas, tal, pues ya empieza a oler un poco mal. Luego, cómo tratan a nuestros equipos, yo creo que también es muy importante, ¿no? Si vemos que hay personas que son muy agresivas con los equipos a entrega de información, pues empiezas a dudar. Y esto creo que también es importante porque no es solo una responsabilidad del que está firmando, ¿no? Yo creo que los equipos tienen que ser capaces de identificar esto, ¿no? Vuelvo otra vez al concepto de escepticismo profesional, ¿no? Tienen que ser suficientemente escépticos para identificar este tipo de cosas, ¿no? Oye, no pasa nada por comentarlo internamente, se analiza y se cierra, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero que tienen que tener esta cultura de poder levantar estos comentarios, ¿no? Ok, pues me dicen que no ha llegado estas 3 preguntas de momento. No sé si tenéis alguna reflexión, alguna pregunta que queráis compartir. Si no, pues iríamos cerrando la sesión. Sí. ¿Os animáis? Os queréis ir a ver el campeonato de golf, ¿no? Pues si no tenéis, pues agradecer aquí a Carlos, Jordi, que como veis le ha cundido los años que llevan, aunque ya tenéis algunos añitos, ¿eh? O sea, tampoco penséis menos que tú, estáis Carlos. Empezando. Tampoco menos penséis que tú. Tampoco penséis que estáis empezando. Agradeceros la participación. Yo creo que ha sido un tema interesante. Yo creo que muchos de los conceptos
los hemos ido abordando durante las distintas sesiones del día. Yo sufría porque digo, joder, en esta me han pisado en esta me han pisado el otro, joder, a ver cómo reconduzco esto. Y ya la última, cuando el título ponía incertidumbre, digo, ya está, ya me ha chungado, ya no llegamos a ningún sitio. Entonces, por lo tanto, daros las gracias nuevamente y daríamos aquí por terminada ya la sesión, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.